decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Porque ya tenemos a nuestro invitado. En nuestra entrevista del día de hoy está al otro lado del Zoom don Jorge Richter. Él es vocero presidencial, a quien le voy a dar la más cordial bienvenida. Jorge, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalense le saluda. Nuestra Claudia, ya lo dije al principio, está pasando por un momento delicado en la familia. Su papito está enfermo. Ella también está un poquito delicada, pero bueno, aquí estamos haciendo el trabajo que ella habitualmente hace. Jorge, bienvenido a Piedra, Papel y Tinta. Varios temas, Jorge. Comencemos el fin de semana. El presidente ha reunido a todo su equipo de trabajo en un gabinete ampliado allí por la Estación Central. Varios temas que han tocado. Le vamos a pedir, por favor, también su punto de vista y su análisis sobre esa reunión de gabinete ampliado del fin de semana. Fundamentalmente lo que se busca allí, Antonio, es establecer unos mecanismos de coordinación que coadyuven a la diligencia, a la rapidez, a la eficiencia que se debe buscar siempre en las acciones de gobierno. No es que no haya existido en el tiempo pasado una adecuada coordinación, que la misma se realiza a través del Viceministerio de Coordinación Gubernamental, sino que lo que se busca ahora es que la rapidez en la atención de proyectos de ley que consideramos son estructurales para el funcionamiento del Estado, que son también absolutamente necesarios de acuerdo a lo que señala y dice la coyuntura de nuestro país, pues puedan ser tratados, aprobados, sancionados de forma absolutamente rápida y diligente y oportuna. Esto es lo que se quiere, y para ello se han establecido unos mecanismos de acompañamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la bancada que se reunió con el presidente el día sábado. ¿Era necesaria, Jorge, esta reunión? ¿Era necesario hacer ajustes en el nivel de coordinación, sobre todo, como usted dice, entre legislativo y ejecutivo? Es necesario, Antonio, en el sentido de que determinados hechos de la coyuntura necesitan también respuestas muy rápidas. Por ejemplo, en estos momentos, a raíz de ya tener nosotros la respuesta del Santo Padre, del Papa Francisco, respecto a la carta que le envió el presidente con motivo de la preocupación de los casos de pederastia suscitados en Bolivia y la no posibilidad de contar con la información rápida y adecuada de parte de la conferencia episcopal. Pues entonces, teniendo ya esta carta, el presidente también solicita y pide que se apruebe como una medida de atemperar, de luchar y de atenuar lo que significan estas prácticas, o de extinguir, mejor dicho, lo que significan estas prácticas dentro de determinados religiosos. Pues ahí necesitamos que se apruebe la ley de imprescriptibilidad de abusos sexuales en nuestro país, y para ello no es posible, tampoco comprensible, que se demore por un tiempo ilimitado la aprobación de estas leyes. Bueno, esto que le dejo a usted, Antonio, como ejemplo, esto es lo que necesitamos tenga celeridad de acuerdo a lo que la coyuntura también va marcando como necesidades en nuestro país. Como ello, también hay otras leyes respecto de la aprobación de créditos para el financiamiento de determinados proyectos, para la construcción de los mismos, para estudios a diseño final también.
pues todos estos recursos que son indispensables para el Estado Nacional circulan a través de la Asamblea Legislativa para su aprobación, su consideración y posterior aprobación. Y en ese efecto, lo que se han establecido son esos mecanismos que nos permitan a nosotros poder contar con un acompañamiento rápido desde la Asamblea, pero que también los asambleístas puedan tener una posibilidad de acompañar, vale el término, la gestión presidencial. Ahora, Jorge, se han tejido y han aparecido también varias versiones acerca de esta reunión del gabinete. Una de ellas, quiero preguntarles, han habido críticas, dice que no han dejado entrar a algunos asambleístas, los que apoyan al señor Evo Morales, en fin. ¿Pasó algo de esto? ¿Usted tiene conocimiento? Porque nosotros, por ejemplo, habíamos informado de que algunos asambleístas rechazaron ese gabinete, dijeron que no iban a ir, en fin. ¿Qué opinión le merece todo esto, Jorge? En todo caso, lo que se sugiere siempre es que la actitud sea mucho más proactiva en función de lo que necesita el país, la sociedad, el Estado boliviano. De forma anticipada, usted dice bien, Antonio, señalaron algunos asambleístas unas críticas negativas respecto de lo que sería este gabinete ampliado. Hay que sumarse proactivamente, hay que participar. La crítica tiene que dejarse de lado cuando ya no tiene el sentido constructivo que debe ser en verdad su esencia. Cuando la crítica entonces deja de ser constructiva, ya no estamos aportando. Lo que debemos hacer, y esta siempre es la sugerencia, es caminar por la vía del acompañamiento, que proactivamente, le decía, podamos sumar antes que criticar, porque la suma de criterios es lo que permite construir, es lo que permite avanzar, antes que poder solamente realizar una mirada crítica que lo único que logra es postergar las necesidades de una sociedad y del Estado. En esa perspectiva, Antonio, todas las voces siempre van a ser bienvenidas para que puedan sumar e incorporarse. Y los espacios de discusión ya política, ideológica, de miradas internas, del camino a recorrer, etcétera, pues deben ser consideradas en los espacios precisos que se construyen para esto. Esto es, las asambleas, en los espacios de deliberación, etcétera, donde allí se tramita la vida interna de un país. En la Asamblea Legislativa, en los eventos de coordinación, etcétera, pues lo que siempre queda en juego son las posibilidades de construir y edificar políticas para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, para que los beneficien. Cuando le digo esto de la necesidad de aprobar la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual en nuestro país, pues esa es una necesidad rápida y urgente que tenemos los bolivianos para poder proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes, etcétera, de lo que son estas malas prácticas y de que las mismas, cuando se consuman, pues no queden en la posibilidad de la prescripción, y eso es de la impunidad que pueda tener una persona una vez que ha cometido un delito tan despreciable como son estos. En esa perspectiva hay espacios en los cuales se puede llevar adelante la crítica, la mirada distinta, y hay espacios en los que la crítica tiene que ser para poder construir un acompañamiento mejorado de las políticas que surgen o bien del Ejecutivo o del Legislativo. Ahora, Jorge, la Asamblea Legislativa lastimosamente no es una vía expedita. Hemos visto varios casos en que la división que ahí está del MAS dentro de la Asamblea ha puesto trabas, ha observado incluso algunos proyectos que se han presentado. ¿Esto podría volver a ocurrir? ¿Cuál es el análisis que tiene desde el gobierno? No solamente, Antonio, no solamente en la línea de dos miradas dentro del mismo movimiento al socialismo, sino también esto se encuentra en los aportes o en las formas conductuales que tiene la misma oposición. Fíjese usted que los acompañamientos no son nunca en un sentido constructivo, sino de señalamiento de todo aquello que ellos entienden puede estar mal y que a partir de ese señalamiento y de esa observación creen que se logra ganar y avanzar políticamente unos cuantos metros. ¿Qué le quiero decir con esto? Que vemos en la gente de la oposición también como un mecanismo que los caracteriza y los perfila el tratar de desgastar
una gestión gubernamental de asociar negativamente a todo aquello, a todo lo malo que se puede producir o se puede generar desde el Estado en lo que hace a las políticas que se proponen o se van implementando, y en esa perspectiva poder también confundir, distraer o retrasar los esfuerzos que realiza el Estado. Fíjese, y le dejo un ejemplo para no hablar solamente en un tema de referencias. Le dejo un ejemplo. Hace unos días atrás se conoce y se considera en la Asamblea Legislativa, en el nivel de comisiones, aquello que está impulsando el Ministerio de Gobierno, que es el poder aminorar las detenciones preventivas y que éstas puedan descontracturar lo que significa la saturación que existe en nuestro sistema penitenciario, con detenciones domiciliarias controladas a través de lo que son pulseras electrónicas, algo que están haciendo y realizando en muchos otros países del mundo y de la región. Pues allí un diputado de Comunidad Ciudadana señaló de que esta sería una iniciativa que tiene una referencia para poderle otorgar libertad al exministro Juan Santos. Imagínese usted la extrapolación irracional y absurda que realiza este diputado, tratando de señalar un punto ahí negativo que solamente está en su imaginación, un punto negativo de algo que el Estado necesita hacer, como lo realizan también otros estados. En esa perspectiva, esto no tiene un sentido de acompañamiento ni de aporte, sino de destrucción permanente de lo que puede realizar un Estado. Esto también coadyuva de forma directa a la reputación y a la confianza y credibilidad que tiene la Asamblea Legislativa, donde allí todos son parte de esa construcción. Y hoy en día, cuando usted revisa los estudios, los análisis, las encuestas, pues se encuentra con que los niveles de credibilidad con respecto a la Asamblea Legislativa son bastante preocupantes. Vámonos directamente entonces al contacto. Le voy a dar la más cordial bienvenida. Está en el otro lado del Zoom don Héctor Arce Saconeta. Él es embajador de Bolivia en la OEA. Héctor, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Un gusto poder conversar con usted. Héctor, la OEA está a punto de comenzar ya su nuevo periodo de sesiones ordinarias. Quisiera que nos ponga al tanto. Esto entiendo que comienza mañana. ¿Cuáles van a ser los temas principales? ¿Cómo se está organizando? Y también, ¿cómo va a participar Bolivia de todo esto? Cuéntenos, por favor, Héctor. Gracias, Antonio. Por supuesto que sí. Mañana y durante 3 días, el día 21, 22 y 23, tiene lugar aquí en la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos, la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Antonio, este es el evento anual más importante. La Asamblea General es el mecanismo de gobierno más importante, el principal organismo de gobierno que tiene la Organización de los Estados Americanos, que, como conocemos todos, está conformada o estaba conformada originalmente por los 35 países que hacen al continente americano. De estos 35 países, lamentablemente en la actualidad solamente quedan 32. Como sabemos, Cuba fue expulsada el año 1962 y aunque la misma organización la convocó nuevamente, Cuba ha manifestado su rechazo a volver al seno de la OEA y se han ido de la organización voluntariamente. Han denunciado la carta el Estado venezolano y el Estado de Nicaragua. En la actualidad, solamente 32 estados de los 35 que conformaron el año 1948 la Organización de los Estados Americanos aún permanecen en ella. La OEA, que tiene este evento importante, esta Asamblea General, estimado Antonio, tiene muchas luces y sombras. Lamentablemente, para los bolivianos y para los gobiernos progresistas, tenemos que decirlo, son más sombras que luces. Y esta es una de las situaciones que ha de ser puesta de manifiesto en esta Asamblea General por parte de Bolivia, pero también por parte de otros países, México, Argentina, Colombia, muchos países del Caribe, que tienen observaciones serias a la forma de conducción de esta organización, que tienen observaciones serias a la Secretaría General, a la cabeza de Luis Almagro, de esta organización, que, como todos sabemos, ha tenido quizás su mayor víctima en el Estado boliviano. La Organización de los Estados Americanos, a través de su Secretaría General y de su Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, realizó una auditoría electoral a las elecciones del 20 de octubre del año 2019
Esta auditoría electoral se manejó de una manera absolutamente irregular, lo sabemos ahora sin ninguna normativa, lo sabemos ahora, fue manejada desde el punto de vista administrativo a gusto y capricho del secretario general Luis Almagro, y estuvo plagada de irregularidades. La irregularidad más grande y más grave, podríamos decir, fue el haber publicado un informe preliminar que no estaba contenido en el acuerdo, haberlo publicado a las 4 de la mañana del tristemente célebre domingo 10 de noviembre del año 2019, y bueno, bastaron 12 horas de la publicación de este documento para que una democracia institucionalizada, para que una democracia formal que estaba a punto de cumplir 40 años en nuestro país, en este caso a la cabeza del presidente Evo Morales, sea prácticamente derrocada. A las 12 horas, Antonio, a las 12 horas de publicado ese informe ilegal, lleno de falsedades, lleno de mentiras y además absolutamente ilegal en la forma como se lo hizo. ¿Qué informe se publica a las 4 de la mañana, entre gallos y medianoche, como se dice? ¿Qué informe se publica de una manera tan aberrante, tan absurda y tan fuera de derecho, cuando el informe tenía que ser conocido por parte del Estado y validado por el Estado, como en cualquier circunstancia? Plagado de irregularidades y plagado de falsedades. Hay fallas de forma y fallas tremendas de fondo que después nos enteraríamos en el transcurso de los meses, cuando ya la democracia boliviana había sido quebrada. 12 horas bastaron, Antonio, para que la democracia en Bolivia se caiga. 12 horas para que el presidente Evo Morales finalmente termine renunciando a su mandato. Lo hizo a las 5 de la tarde, 12 13 horas después desde el trópico de Cochabamba. Y después, los días siguientes, hasta el 20 de noviembre, todos sabemos lo que pasó. Un quiebre constitucional, una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional que se hace del gobierno, y lo más terrible, un decreto de la muerte que es firmado el 14 de noviembre de ese año, y 2 masacres terribles, 2 masacres absolutamente cruentas: la masacre de Sacaba el 15 de noviembre del año 2019 y la masacre de Sencata el 19 de noviembre de ese mismo año, que en total, en conjunto, han de simbolizar la pérdida de más de 35 vidas humanas, 38 vidas humanas perdidas, de acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Esa es, Antonio, la magnitud del daño, la magnitud del crimen, podemos decir, que la Secretaría General de la OEA, a la cabeza de Luis Almagro Lemes, ha cometido contra el Estado boliviano. Y nosotros, esta misión, Antonio, ha tenido la responsabilidad de estos 2 años de mostrar esta injusticia, buscar la investigación pertinente, y si bien hemos tenido un camino tortuoso y difícil, podemos decirle que hemos tenido avances importantes, y esperamos tener un nuevo avance importante en esta Asamblea General que empieza el día de mañana. Estos avances, si me permites, Antonio, sí, adelante. Han consistido en lograr apoyos y respaldos fundamentales. Yo quiero hacer recuerdo que el año pasado, por estas épocas, a los primeros días de junio, se llevó adelante la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas es el espacio más grande que existe, la reunión de presidentes de todos los países del continente americano. Y en esta reunión, en esta sesión, los presidentes de todos los estados han aprobado en el documento denominado Plan de Acción Interamericana sobre Gobernabilidad Democrática un párrafo que lo hemos mencionado en varias entrevistas con Claudio aquí en La Razón, el párrafo 3G, que establece la obligación de las misiones de observación y de auditoría electoral de entregar toda la información que les sea solicitada y abrirse a las investigaciones que sean solicitadas para el esclarecimiento de los hechos con posterioridad a que estas auditorías o observaciones hayan sido llevadas adelante. Esta situación ha sido desconocida por la Secretaría General, pese a ser un mandato de la Cumbre de las Américas. En octubre del año pasado, en la anterior Asamblea General, la Asamblea General de octubre, la 52 Asamblea General se llevó adelante en la ciudad de Lima, conseguimos nuevamente nosotros una resolución, una determinación, en este caso ya no de la Cumbre de Presidentes, sino de la Asamblea General, la Asamblea de Cancilleres, estableció encomendar a la Secretaría General para que proporcione a los Estados miembros que así lo requieran, y una vez concluida, la información adicional disponible sobre las misiones de observación electoral dispuestas en sus países, en sus territorios. Esta situación tampoco ha sido cumplida. Hemos tenido varios consejos permanentes en los que hemos reclamado esta situación, y de una manera absolutamente inmoral, de una manera absolutamente absurda, la Secretaría General niega información sensible con la cual nosotros vamos a empezar una investigación, con la cual los países se van a dar cuenta de la gravedad de los hechos con los que ha actuado la Secretaría General, gravedad además que ya está demostrada, como lo dijimos, por más de 6 informes absolutamente independientes de las mejores universidades aquí en los Estados Unidos que han analizado el trabajo de la organización.
En esta oportunidad hemos planteado nuevamente una resolución y vamos a mantener vivo nuestro pedido de investigación y nuestro pedido de esclarecimiento sobre estos hechos que nunca más deben volver a ocurrir, Antonio, no solamente en Bolivia, sino en ninguna parte del mundo y particularmente en ninguna parte de las Américas. Embajador, estos dos puntos que acaba de mencionar, ¿le permitirían a Bolivia revisar ese informe sobre las elecciones de 2019? ¿Ese es el objetivo final? Nosotros, estimado Antonio, y lo hemos mencionado en varios consejos permanentes, la nación boliviana, el Estado boliviano, en su lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no ha de cejar en su pedido, y ese es el mandato que tenemos del presidente Arce, no ha de cejar en su pedido de una investigación limpia, independiente y transparente que establezca la verdad de lo que ocurrió en ese trabajo nefasto que hace la Secretaría General de la OEA en la llamada Auditoría de Integridad Electoral. Nos hemos enterado recientemente en una reunión muy importante que ha habido hace un par de semanas con el director de la DECO, el señor Gerardo Di Casa, de que en la Organización de los Estados Americanos, Antonio, no existe ninguna norma para realizar auditorías electorales. Es decir, los auditores, los 35 auditores que fueron a Bolivia, hicieron esa supuesta auditoría que nos costó una democracia, que nos costó la desinstitucionalización de nuestro país, han hecho lo que han querido, han analizado y han investigado, entre comillas, lo que ellos han escogido, sin ninguna norma. Cualquier auditoría se basa en una norma, hay manuales de auditoría, hay normas de auditoría. Esas normas no existen, y eso lo ha confesado nada menos que hace 2 semanas el señor Gerardo Di Casa, el director de la DECO, el director del Departamento de Observación Electoral, quien en una reunión ante todos los Estados miembros, ante el requerimiento firme de Bolivia, ha confesado que no existen normas de auditoría electoral y que es un espacio y una función absolutamente no reglada. Como no ha sido reglada, se ha hecho a discreción del señor Almagro. Y los intereses mezquinos, parciales y sectarios, la ideologización política contra los gobiernos revolucionarios y progresistas, como era el gobierno del presidente Evo Morales, como es el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, ha hecho que actúen de una manera absolutamente exprofesa, falseando la verdad, tergiversando los hechos y sacando conclusiones que nunca existieron. Hoy más que nunca, Antonio, los reiteramos, el año 2019 no hubo ningún fraude electoral en nuestro país. No ha habido ninguna manipulación dolosa de los resultados electorales. Ha sido una farsa y ha sido una mentira para políticamente derrocar un gobierno constitucional, un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno revolucionario, como lo han querido hacer en Nicaragua, como lo han querido hacer en Venezuela, como lo han querido hacer en Cuba, como lo han querido hacer en otros países. Este quizá es el mal mayor de la Organización de los Estados Americanos que nosotros, juntamente con otros países, hemos venido insistentemente denunciando y que no vamos a cejar hasta que finalmente no existe una investigación. La posición de Bolivia es respetada, la posición de Bolivia es férrea. Luis Almagro ya no se reúne con la gente de los comités cívicos en nuestro país, ya no se reúne con la gente de la Unión Juvenil Cruceñista como lo hacía hasta el año 2021, ya no se pronuncia en defensa de sus acólitos, ya no se ha pronunciado en defensa de los líderes de la oposición boliviana que están siendo procesados por gravísimos crímenes que han cometido en el ejercicio de diferentes funciones y de diferentes delitos. Y obviamente él sabe y tiene en su conciencia de que más temprano que tarde este es un tema que por memoria, por verdad y por justicia ha de ser investigado. Y ha de ser investigado en este periodo, durante la Secretaría General de Luis Almagro o más adelante. Los bolivianos tenemos la absolutamente certeza que por respeto a la memoria de los muertos de Sacaba, de Sencata, por respeto a nuestra democracia, no podemos dejar en la impunidad un hecho de semejante magnitud. En lo que concierne al contexto internacional, existe la más absoluta certeza de que Bolivia no va a cejar un solo instante, un solo momento, hasta la consecución del esclarecimiento definitivo de los hechos, y eso pasa indiscutiblemente por establecer qué fue lo que ocurrió y cuál fue la responsabilidad de Luis Almagro, de Francisco Guerrero, de Gerardo Di Casa, de las personas que han manejado de una manera absolutamente inmoral, antiética, la información y han tergiversado los hechos para sacar una conclusión absolutamente falsa y errónea y terminar con una democracia. Esta es quizá la mayor falencia de las democracias, la mayor falencia de la organización en relación a las democracias, pero obviamente la organización, dentro de más sombras que luces, como decíamos, tiene otras falencias que también han de ser tomadas en cuenta en esta Asamblea General. Bienvenida, María Teresa, gracias por estar acá, gracias por cedernos una última entrevista. La embajadora de México
Se va el lunes, así que estamos honrados de compartir este último diálogo, que de repente no es el último, porque la embajadora se va y vuelve, se va y vuelve. Algo rarísimo, inédito en la diplomacia, por lo menos en el continente. Tengo entendido que no se ha dado, embajadora. Vamos a hablar de por qué se va y vuelve, por qué tuvo que volver. Dividamos en tres. Te propongo, embajadora, porque eres amiga de esta casa, te propongo dividir en tres esta despedida, que sea el antes del 2019-2020, el 2019-2020 y lo que se está viviendo ahora. Dividamos así, comencemos por... Claro que sí. ¿Cómo ha sentido Bolivia en ese primer momento, la embajadora? ¿Cómo te ha sentido, María Teresa, antes de esta crisis tan dura que ha vivido el país, una de las más duras de su última historia, sin duda, y te tocó a ti jugar un papel clave? Pero antes de eso, ¿cómo describes, embajadora, la relación Bolivia-México y la relación de ti como embajadora con este país que en su momento te era ajeno, ¿no? Claro, primero muchísimas gracias, Claudia, por invitarme a hacer pues este cierre en Bolivia, aquí en tu programa. Evidentemente muy importante para mí hacer esta recapitulación de los diferentes momentos que he vivido en Bolivia. Siempre he estado cercana a la razón, como mencionas. Además, como amiga, te agradezco muchísimo esta invitación. Mira, en 2019, bueno, pues yo venía con toda la esperanza de poder sacar adelante una agenda muy rica en la relación bilateral. ¿Habías llegado qué mes del 2019? Llegué en julio, los primeros días de julio de 2019, y precisamente venía con una agenda de muchas cosas que se podían hacer con Bolivia, aprovechando pues la cercanía ideológica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el presidente Evo Morales Saima en ese momento, y sobre todo por la importancia. Tú sabes que Bolivia siempre ha estado en el pensamiento, en la mente del presidente López Obrador, y pues bueno, teníamos muchas expectativas en cuanto a todo lo que podíamos hacer. Esa primera etapa en un principio fue muy rica porque justo llegué 3 semanas antes de la Feria del Libro de La Paz, en la que México era el país invitado. Lo recuerdo. Y afortunadamente logramos tener una presencia muy rica en ese momento. A través del Fondo de Cultura Económica estuvo aquí Paco Ignacio Taibo para la inauguración de la participación figura, ¿no? de México. Fue la figura, pero tuvimos alrededor de 20 escritores mexicanos muy importantes, todos ellos, entre los que estaban Guillermo Arriaga, Volpi, Juan Pablo Rulfo, en fin, una serie de escritores muy importantes. Y pues claro que esas primeras semanas para mí fueron un poco difíciles, en el sentido de que yo acababa de llegar a un país que no conocía hasta ese momento, y que me tocara esta importante participación. El canciller que te tocó fue Pari, ¿no? Fue Pari. A él presenté mis copias de cartas credenciales. ¿Es esa imagen de repente, María ¿Cómo? Teresa? Sí. Sí, es Sí, ese sí. día. Es pues el día que presenté las copias de mis cartas credenciales, porque también ahí también se sentó otro precedente que antes no se había dado. Presenté las copias de mis cartas, nunca pude presentar al presidente Evo mis cartas credenciales, y las presenté al presidente Arce
cuando volví. O sea, es también otro precedente que nunca antes se había dado, pero que, no fue posible en ese momento, pues, culminar todo el proceso de presentación de cartas credenciales y se tuvo que posponer. O sea que antes de toda la crisis ya traía María Teresa una carpeta bien nutrida, ¿no? Con una agenda prometedora. Estamos hablando de julio. Sí. Julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, María Teresa fue enviada casi para la crisis. Así son las vueltas de la vida, ¿no? Creo que estaba predestinado y en el momento de las elecciones, durante y post, como dice una amiga, cuando de pronto viene, como dicen en México, el desmadre, y se desmadra todo. Hubo una ruptura constitucional, una crisis postelectoral, pero con algunos insumos preelectorales, una polarización, cierto grado de descomposición ya en la sociedad boliviana, ni qué decir en el tablero político, muchos intereses de por medio, pero con una sociedad, diría, que ya estaba muy polarizada y sintiendo que los resultados de las elecciones iban a provocar una tormenta, además de los insumos políticos, insumos fuera del país, hay que decirlo también, intereses fuera del país, en fin. Viene el día de las elecciones y aunque sabíamos que había mucha tensión, pocos se imaginaban que íbamos a terminar en eso, en una crisis postelectoral con esas acusaciones de fraude, con el papel que jugó la OEA, con los papeles que jugaron cada uno de los países también, ¿no? Cada país actuó en función de su propio momento, de su propio color, de la cercanía o lejanía con el país, y ahí estaba México, que jugó también lo suyo. María Teresa, me gustaría, ya con distancia, que nos vuelvas a contar o cómo contarías tú lo que ha sucedido entre el 19 y el 20. Mira, tus titulares. Bueno, primero quisiera mencionar que, bueno, tú señalaste ahorita que parecía que estaba predestinada solo para ese momento estar en Bolivia. Y yo también lo creo, por varias razones. Primero, porque cuando yo ingresé al Servicio Exterior Mexicano, muchos años atrás, ¿verdad? El primer artículo que escribí en una revista de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, curiosamente su título era El derecho de asilo, una institución humanitaria. Y posteriormente me tocó trabajar con un embajador magnífico que fue mi mentor y con el que trabajé yo casi al principio en la Cancillería mexicana, que fue el embajador Gustavo Iruegas, y que a él le tocó precisamente también toda la crisis de asilo en Nicaragua y en El Salvador durante las épocas de la guerrilla, de los golpes, en fin, todo esto. Y él escribió mucho sobre asilo y él fue la persona con la que yo trabajé al inicio de la carrera. Dicen que en la vida no hay casualidades y creo que pues esto me lo ratifica, que no hay casualidades, porque de alguna manera pues yo tenía que estar aquí
posiblemente, ¿no? Y bueno, pues sí, como tú bien mencionas, yo recién llegada que todavía desconocía la profundidad de la política en Bolivia, la profundidad de la sociedad boliviana, la profundidad de las, digamos, de los enfrentamientos que había, pues me toca empezar a verlos desde antes de las elecciones, con bloqueos, con, digamos, pronunciamientos de la sociedad civil y todo. Eso es en el barrio. Eso es en el barrio, un poquito después para cuando retratar, ya, ¿no? cuando el barrio ya donde... teníamos los asilados, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues como todo diplomático, observando las elecciones, observando lo que pasaba, para poder informar objetivamente a nuestros países como lo hacemos y cómo es nuestra responsabilidad. Además, observando sin intervenir, Exacto, que es la línea de ustedes, los es nuestra diplomáticos. línea, observar, informar, ser objetivos al juzgar los hechos. Pero evidentemente sí, después de las elecciones, me quedó muy claro que la situación iba a complicarse aún más. Después de las elecciones y justamente con el canciller Diego Pari se invitó, recuerdo, a la OEA a hacer una investigación sobre el resultado de de esas elecciones, y México también estuvo ahí a través de mi persona, junto con otros países a los que nos invitaron a ser observadores de esta auditoría de la OEA, ¿no? Y bueno, vi pasar muchas cosas en esos días, hasta el 10 de noviembre, o sea, cada vez deteriorándose más la situación, los pronunciamientos de la OEA con respecto precisamente a esta auditoría que salieron a decir que había habido fraude, que habían encontrado irregularidades cuando todavía ni siquiera se habían terminado quizá todas las investigaciones con respecto a las elecciones, y de ahí fue como una explosión ya de los acontecimientos, ¿no? Y esto va a volver a marcar una línea de división, porque hay quienes sostienen, obviamente, de que esos documentos de la OEA son la prueba ineludible de que hubo fraude para ciertas fuerzas, monumental fraude para el movimiento al socialismo. Lo que hubo fue una manipulación política de la OEA con estudios de las universidades de por medio, es decir, una participación de la OEA que lo menos que podemos decir es que quedó poco clara. Claro. Así hayan fuerzas políticas que se agarren de esos documentos como la prueba fundamental y otros que lo desechen completamente, más una serie de análisis hasta hoy todavía en proceso para determinar, ojalá pronto, una verdad histórica. Pero en ese momento, qué difícil sin distancia, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque, bueno, era muy difícil evaluar todo en medio de lo que estaba sucediendo ya dentro del país, ¿no? Para México, la posición de México fue muy clara desde un principio. En Bolivia se había roto el sistema constitucional, había habido un rompimiento de esta instancia constitucional, y por eso, bueno, era considerado que había habido un golpe, ¿no? Y a partir de ahí, iniciaron nuestro periplo por la parte ya del asilo. Antes de hablar de eso del asilo, y enseguida volvemos a estas imágenes, el gobierno mexicano fue claro desde un inicio en su posición
sobre lo que sucedía en esta tremenda crisis en Bolivia, ¿no? Una crisis electoral, política, institucional, tiene todas una Exacto. crisis redonda, ¿no es cierto? Desde lo político, Sí, sí, fue claro desde un del núcleo principio. electoral. Fue claro desde un principio porque precisamente desde un principio para nosotros había habido ese rompimiento del orden constitucional. Y entonces eso ya nos daba la figura de un golpe y creo que para nosotros fue muy fuerte ver este momento en Bolivia desde todos puntos de vista y sobre todo pues por los acontecimientos que se siguieron, ¿no? Que se sucedieron después de estas elecciones y después pues de que empezaron a llegar los primeros asilados. Pero es que nadie llega a una casa que no tiene la puerta abierta. La pregunta, embajadora, es ¿en qué momento? Porque más no lo va a definir el presidente mexicano. Tiene a la embajadora aquí para decir, se abren las puertas por la tradición de asilo que tiene México a lo largo de su historia. Los ejemplos son numerosos y este se suma como un ejemplo significativo en la historia de México. Sí. Pero ¿en qué momento la embajadora dice, ahora sí abro las puertas? Yo creo que es una cuestión de precisamente conocer qué es la figura del asilo. La tradición de México es esa. El asilo tiene, como yo decía en mi artículo, una connotación eminentemente humanitaria y su fundamento es preservar la vida o la integridad física de personas que por cuestiones políticas son perseguidas en sus países de origen. Entonces, evidentemente, estábamos, y al haber yo vivido lo anterior, desde antes de las elecciones, la situación en el país, estábamos frente a un peligro inminente para estos exfuncionarios del gobierno del presidente Evo Morales, y es también por eso que desde el inicio el presidente de México accede a albergar, a dar asilo al expresidente Evo Morales e incluso pues enviar un avión para salvaguardar su vida. México es parte de las convenciones de asilo, que como sabes el asilo es una figura que tuvo su crecimiento en América Latina más que en otros continentes, y existen varias convenciones de las cuales México es parte y a las cuales nos hemos abocado desde que las firmamos hace muchos años y que nos han dado capacidad de recibir en asilo y proteger la vida de numerosas personas, como bien dices, desde Trotsky, pasando por el Che Guevara, pasando por Rigoberta Menchú, pasando por muchas personalidades hasta llegar al presidente Arce y a Evo Morales. Y debe estar en la sangre de los mexicanos, porque con Trotsky teníamos a un Diego Rivera, a una Frida Kahlo, que estaban abriendo también las puertas de sus casas particulares y arriesgando la vida también. Entonces, definitivamente me queda claro que lo traen en las venas. Acabamos de ver esas fotografías de Evo Morales, después de renunciar, tiene que ocultarse junto a Álvaro García Linera, vicepresidente, Gabriela Montaño, que en ese momento era ministra de Salud. Ahí está Gabriela. Sí. Gabriela Montaño, ministra de Salud en ese momento, pero había estado en otras funciones, ¿no? Eran los tres que viajan juntos, ¿verdad? Evo Morales, Álvaro García y Gabriela Montaño, y son recibidas ahí por el canciller, pero están ya con sus caritas sonrientes. Fue otra cosa salir de Bolivia, porque tuvieron que internarse, ¿no es cierto?, en el trópico cochabambino, y la salida de
del avión fue otro tema. Yo no sé cuánto se violó en términos de normas internacionales. ¿Me lo vuelve a contar, María Teresa? Bueno, sí, efectivamente hubo, pues para que llegara el avión mexicano a Bolivia, teníamos que tramitar varios permisos. No solo en Bolivia, sino en otros países, permisos de sobrevuelo, de aterrizaje, que permitieran también el abastecimiento de combustible del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue enviado. Y pues bueno, ahí vimos cómo la solidaridad de algunos países pues no fue tal, y en un momento determinado pues negaron permisos para que el avión mexicano pudiera sobrevolar y pudiera aterrizar. Ese fue el mayor ¿cuál era el desafío plan inicial? ¿Por dónde tenía? Si es que no habían peros en el espacio aéreo, ¿por dónde tenía que venir el avión? ¿Cuál era el plan inicial? El plan inicial se cumplió, vamos a decirlo así, porque era precisamente Ciudad de México, Perú y Perú-Bolivia. Okay. Y el regreso se supone que iba a ser la misma ruta o parecida, pero el regreso fue más complicado. Es decir, que para la llegada del avión Se cumplió esa ruta porque el avión mexicano aterrizó en Perú para abastecerse. Sin de problema. Ahí hubo ciertos problemas, pero concedieron el permiso. Y después Bolivia, que era pues en ese momento quizá lo que considerábamos que iba a ser más difícil de obtener, el permiso de sobrevuelo y aterrizaje de ese avión en el Chapare, en Chimoré. Entonces, bueno, pues se hicieron numerosas gestiones muy largas, de mucho tiempo, de muchas horas, con muchísimos interlocutores para poder conseguir pues ese permiso en Bolivia. En Perú nos habían dado ese permiso y en un principio nos dieron el permiso de Bolivia y a mitad del camino entre Perú y Bolivia lo revocaron, entonces tuvo que regresar el avión a Perú y para después volver a salir a Bolivia. En ese tramo, ¿quién era la interlocución directa, embajadora? Bueno, yo estuve tramitando el permiso en Bolivia, otros de mis colegas, evidentemente nuestro embajador en Perú, el otro permiso, y así cada vez la intervención de nuestros embajadores en los diferentes ¿Y en países. Bolivia? ¿Quién hablaba en Bolivia? Bueno, yo hablaba con mucha gente, en ese momento no estaba claro quién estaba al frente para dar ese permiso. Hablé mucho con el general Terceros, hablé mucho con, inclusive en algún momento recuerdo haber hablado con Calimán, y hasta conseguir ese permiso. Hoy, viernes, queremos comenzar hablando con Muriel Cruz, que está en contacto con nosotros desde Santa Cruz. Muriel Cruz, asambleísta departamental de Santa Cruz. Gracias por este contacto, obviamente vía Zoom, porque nosotros estamos en la ciudad de La Paz y Muriel en Santa Cruz. La asambleísta está en plena recuperación después de haber sido hospitalizada. Para quienes precisan más detalle, les voy a dar algunos elementos antes de iniciar este diálogo con la asambleísta. El viernes 9 de junio, un grupo de personas agrede a la asambleísta Muriel Cruz en la ciudad de Santa Cruz. Esto ocurrió en puertas de la gobernación durante una vigilia y las redes sociales han mostrado dos mujeres esencialmente pateando, golpeando a la asambleísta. De hecho, me gustaría plantear nuevamente las imágenes para que quienes no hayan visto sean nuevamente
testigos de la brutalidad con la que se ha agredido a Muriel Cruz. Si preparamos las imágenes, porque estos son datos, decir que la agredieron en una puerta o en cercanías de la gobernación, decir que la golpearon es fácil. Ver estas imágenes es más complicado. Avísenme si las tenemos, por favor. Ahí están las imágenes. Fíjese la cantidad de gente. Esto es un lugar, pero muy concurrido en Santa Cruz. Pasa el bus y llega una cantidad importante de gente y cercan a la asambleísta, la cercan, la agreden. Hay hombres que la hacen caer, hay un hombre que la toma, tenemos otra toma de las agresiones, y ahí se ve cómo, mire cómo le echan líquido en la cara, una mujer. Luego un hombre la tumba, entre dos la quieren tumbar, ¿no es cierto? Lo logran, y luego se acercan estas mujeres de negro con palos, ahí se les caen los cartuchos, ¿no? Y ahí la golpiza es brutal, es con un odio que no han podido disimular. Querida Claudia, en primera instancia quiero nuevamente agradecer la oportunidad de poder transmitirle a nuestro pueblo boliviano lo sucedido el 9 de junio de este mes en nuestro departamento de Santa Cruz. Al estar presente junto a mis hermanos asambleístas de la bancada del movimiento del socialismo para cumplir nuestras funciones, nos encontramos con un grupo grande de personas violentas, radicales, con odio, con ese sentimiento de discriminación. Lastimosamente, a partir del 2019, después del golpe de Estado, ha nacido una nueva política con odio, lo recalco, con radicalismo, con ese pensar de que la política es esa la que se tiene que aplicar, que ese es el tipo de política después de las muertes de Sencata, Sacaba, Montero en nuestro municipio, el venir a quemarnos mi casa también en aquellas épocas, porque también hemos sufrido aquella situación para el golpe de Estado, y el hecho de que mi persona como mujer cruceña, hace años atrás fui representante a nivel nacional, fui Miss Bolivia, fui señorita Santa Cruz de nuestro departamento de Santa Cruz, fui Miss Montero. La derecha no puede entender y comprender de que una mujer como yo, que hubiera representado a mi departamento a nivel nacional, a nivel internacional, pueda ser parte del movimiento al socialismo. Hay gente que no puede comprender, no puede aceptar que hemos construido un liderazgo a nivel departamental, a nivel municipal, de la mano con la gente, trabajando con la gente, pensando en el beneficio de la población. La gente de la derecha no puede aceptar que una persona que haya nacido en el departamento de Santa Cruz pueda ser parte del movimiento al socialismo. La gente hoy no puede comprender que nosotros tenemos derechos, que somos nosotros quienes decidimos. Es parte de la democracia, es parte del deseo de cada uno de poder estar donde uno esté. Pero sin embargo, estos grupos radicales al estilo neoliberal es que hoy quieren volver a implantar esa misma política que anteriormente se hacía hace años atrás, que gracias a nuestro gobierno nacional hemos podido controlar aquella situación, hemos logrado sacar diferentes normativas que protejan a la mujer, que protejan el acoso y la violencia política en contra de la mujer, que tengamos normativas en contra del racismo y la discriminación gracias a las gestiones y a las políticas de nuestro Estado. Pero sin embargo, en nuestro departamento de Santa Cruz nuevamente ha vuelto a reabrirse aquella brecha que ha costado tanto
unirla, y que hoy lastimosamente a partir del 2019 nuevamente se ha aperturado. Y esto vuelvan a ser los líderes del 2019 en esta nueva coyuntura, en estos nuevos escenarios políticos, creen de que el hacer política es con violencia. Creen que el hacer política es con discriminación. Creen que el hacer política es realizar este tipo de hechos de paros de 36 días, con golpes, con agresiones, con violencia psicológica y demás. No pueden aceptar que una mujer cruceña, como lo es mi persona, pueda ser parte de la familia del instrumento político del MAS y PSP. Usted ese día, asambleísta, le gritaron de todo, le dijeron traidora. Me imagino que días antes había tenido algunos elementos ya que anticipaban esto, o fue sorpresivo, si anteriormente ha tenido algún otro tipo de agresiones. ¿Esta es una primera agresión o es una parte de las agresiones que ha recibido en el pasado, Muriel? Esto viene siendo parte de las agresiones que hemos venido recibiendo, no de tal magnitud. Ya han habido anteriormente amenazas, por ejemplo, una anterior antes convocada, una sesión convocada a la que nosotros asistimos ese día, también estaba el mismo grupo, no nos dejaron ingresar. Es más, nosotros hicimos lo posible por tratar de ingresar. Ese día, por ejemplo, a mi jefe de bancada había un grupo de unas 15 personas que lo tenía en una esquina, casi en la misma esquina. Los tenían ahí amenazándolo, gritándole obscenidades, tal y cual. Lastimosamente, escuchar todo ese tipo de agresiones verbales por parte de esta gente muestra lo que esta gente lleva en el corazón. Yo ese día estaba en mi vehículo, cuando lo vi a mi colega me acerqué hacia él y obviamente paré y le digo: Dilfe, suba al vehículo. Me abrieron la puerta del vehículo y a él lo metieron a empujones. Ese día han pateado mi vehículo, la parte de atrás del piloto, de la parte de atrás. Tengo la puerta hundida, tengo la puerta de un lado del vehículo hundido, tengo la puerta de la parte de atrás hundida también por las patadas de ese día, de una sesión anterior a esa que asistimos. Si nosotros asistimos ese día a la gobernación, fue por la convocatoria emitida por parte del presidente y la secretaria de la Asamblea. Se suponía que nosotros teníamos que ingresar a la gobernación a cumplir con nuestras labores como nos manda el reglamento interno, cumpliendo con las obligaciones que nosotros tenemos como asambleístas, y lastimosamente nos llevamos con esta sorpresa de que la gente estaba completamente organizada, tenían este grupo de choque que son estas mujeres las que están uniformadas, están con botas de punta de fierro. Si usted puede observar, la persona que me patea constantemente, que me agrede constantemente con puñetes, son como 14 puñetes consecutivos que la mujer me da, sin contar las patadas y las agresiones por parte de las otras personas que también están ahí presentes, porque incluso hay hombres que igual me patean. En primera instancia, cuando yo vuelco para atrás para ver que no se quede ninguna colega, la señora de Rosado, una señora mayor que es una de las que más incita a que nos agredan a todos nosotros, me echa al rostro un líquido, era soda con picante, me neutraliza. En eso siento que alguien me brinca y yo lo que hice fue responder a defenderme, a tratar de defenderme. Entonces yo la agarro también a la mujer, ahí es cuando me echan ese líquido y quedo medio ciega, y ahí sí se da cuenta, la de negro me agarra, y obviamente que uno también trata de defenderse y bueno, como pueden observar en las imágenes, lastimosamente eran varios a punta de palos, chicotes, patadas, puñetes. Jamás en la vida pensé
llegar a vivir este tipo de hechos. Son 12 años de militancia que yo tengo dentro de nuestro instrumento político en Santa Cruz, que venimos trabajando al lado de nuestras autoridades, que venimos forjando nuestro departamento, nuestro municipio. Para mí la política es hacer gestión. Esa es la mejor escuela que a nosotros nos han enseñado nuestras autoridades con quienes hemos trabajado anteriormente. Sin embargo, Muriel, esto no es hacer política. Lo que usted ha vivido no es un política. acto de violencia brutal. Ahí Exacto. hay un grupo numeroso de personas, hay una... Son actos criminales. Sí, y hay una primera etapa en la que la acercan a usted y no sé con quiénes estaba en ese momento, pero sin duda usted fue el blanco directo, la acercan y le lanzan ese líquido, esa soda con picante, la neutralizan. Hay un hombre, además de una mujer, y casi entre dos la tumban al suelo y ahí vienen obviamente estas otras mujeres que la pegan, la golpean, patadas, puñetes, le tiran de los cabellos, le dan de chicotazos, pero además hay un círculo que protege de que no la saquen de ese círculo de violencia. Hay gente, varones y mujeres también, que hacen una protección física para que nadie detenga esa golpiza que les salió, pero redonda, porque no pudo haberles salido mejor, con una planificación, con odio, con maldad. ¿Quiénes son, Muriel? Porque ahora, además de mostrar, de identificar, de describir lo sucedido, toca hacer justicia, porque de lo contrario, mañana cualquier mujer puede ser agredida. Mañana puedo ser agredida yo por darle cobertura a usted y mañana me agarran a patadas en la calle y acá no pasa nada. ¿En qué está el proceso? ¿Se ha identificado? ¿Cuál es el seguimiento que está haciendo usted, Muriel? Querida Claudia, evidentemente yo estoy pidiéndoles a las autoridades, tanto al Ministerio Público como al comandante departamental, que si ya se tiene identificadas a aquellas mujeres, porque no conozco a nadie, absolutamente a nadie de ese grupo, de esas mujeres que me agreden. Para mí fue la primera vez que yo las he visto ese día en afueras de la gobernación, donde es nuestra fuente laboral. Si las mujeres ya están identificadas, yo le he pedido a las autoridades correspondientes que se las pueda detener, procesar, sancionar, y de la mano de este accionar, querida Claudia, se pueda sentar una jurisprudencia en ese sentido, porque no podemos permitir que este tipo de hechos queden impunes, que las agresoras, las principales agresoras en contra de mi persona, en contra de los demás asambleístas de nuestra bancada del MAS y PSP, queden libres. Esto no puede quedar así, querida Claudia. Yo hoy, lastimosamente, estoy todavía en casa, tengo un esguince cervical, tengo contracturas de hombro, de espalda baja, aún tengo inflamada la espalda, aún tengo inflamada la zona abdominal, aún tengo mareos, querida Claudia, me traslado de la habitación a la sala, a la cocina, y en ese caminar aún tengo mareos, querida Claudia. Entonces, por rato siento que la vista se me nubla. Le he transmitido esto al médico, y ¿qué es lo que me han indicado? De que tengo que tener paciencia, que es parte de los dolores, que es parte de los golpes, que esto se va a ir cortando de a poco. Aún me quedan todavía días para poder sanarme al 100% y poder cumplir con mis funciones como corresponde, con mi vida normal. Pero eso sí, querida Claudia, le doy gracias a Dios porque estoy en casa, estoy con mis hijos. Tengo 3 hijos, querida Claudia. Tengo una jovencita de 17 años, tengo un jovencito de 15 y tengo un bebé de 4 años. ¿Qué hubiera pasado si ese día mi destino hubiera sido otro? Le doy gracias a Dios de tener la oportunidad de estar en casa y estar al lado de mis hijos. Hoy lo que más deseo es poder
recuperarme al 100%. Mi jefe de bancada, Dilfer Rentería, es el que está haciéndole seguimiento a todo el proceso junto con los demás asambleístas de nuestra bancada. Confío en ellos, pero también le pido y aprovecho su medio, querida Claudia, para pedirle al ministro de Gobierno que se pueda procesar, se pueda sancionar, se pueda detener a estas mujeres que nos han agredido de manera brutal. Esto no se puede permitir, hay que sentar una jurisprudencia en ese sentido, porque imagínense qué puede pasar el día de mañana con alguna otra persona, algún dirigente nuestro, gente humilde que también es parte de nosotros. ¿Qué va a pasar si algún joven en Santa Cruz lo ven con la bandera del movimiento al socialismo? Cualquier otra persona, o como usted lo dijo, por realizarme esta entrevista, por darme la cobertura o darme el espacio de que la población conozcan estos hechos, el día de mañana la gente decida agredirnos. Nosotros, en función como asambleístas, como autoridades, se tiene que aplicar la ley 243, la ley contra el acoso y violencia política contra las mujeres. No solamente es una normativa que la tenemos porque ya dentro de las políticas de Estado se dieron y hoy la tenemos que aplicarla, querida Claudia. Yo le exijo al ministro de Gobierno que pueda instruir y que la policía pueda realizar el trabajo correspondiente. Ya son 14 días y hasta ahora no se las ha detenido. No puede ser que 3 mujeres estén burlando la seguridad del Estado. Muriel, usted está recibiendo el apoyo también de su fuerza política, del movimiento al socialismo, no solamente en términos de amistad, sino en cuanto a las acciones que tienen que tomar en lo que corresponde a su fuerza política. ¿Se siente respaldada políticamente? Querida Claudia, sí me siento respaldada, estoy muy agradecida con nuestro hermano presidente Luis Arce, quien se ha comunicado conmigo a través de llamadas, mensajes. Estoy muy agradecida con nuestra ministra de la Presidencia, quien ha ido a visitarme también a la clínica, quien ha activado también la comisión a nivel nacional en la ciudad de La Paz, junto al ministro de Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, Ministerio Público, para que se pueda dar e identificar con las agresoras que ese día han vulnerado nuestros derechos políticos, que nos han agredido a cada uno de los asambleístas y sobre todo a mi persona. Yo estoy agradecida por las muestras de cariño, de solidaridad, las muestras de amor que he recibido por parte en mi municipio de Montero, nuestros dirigentes, juventudes, las mujeres, las Juanas, las Bartolinas, las hermanas interculturales, los de la Única, la COD a nivel departamental. He tenido bastante respaldo, querida Claudia, no me siento sola. Les agradezco de corazón, estoy infinitamente agradecida. Incluso el hermano Evo me ha llamado también, me ha expresado su solidaridad, me ha pedido que cumpla al pie de la letra las recomendaciones de los médicos para que yo nuevamente pueda volver a estar recuperada al 100%. Entonces, no estoy sola, querida Claudia. Siento el apoyo, los viceministros que también me han acompañado. Muriel, muchas gracias. ¿Por qué entonces no se está deteniendo a las personas claramente involucradas? ¿A qué atribuye usted, Muriel Cruz, el que no estén en un ritmo esperado con las detenciones, que no esté avanzando el proceso con mayor celeridad? Eso es lo que no entiendo, querida Claudia. No sé por qué hasta la fecha, ya son 14 días, no se las ha detenido a estas mujeres. Si ya están identificadas, ¿por qué no se las detiene? Nuestra policía es capa, es astuta, saben cómo ejecutar los diferentes operativos para que se pueda aprender ante un hecho como lo que ha sucedido. No entiendo qué es lo que ahora está pasando, no sé por qué hasta ahora la policía no aprende a estas mujeres. Son 14 días, ¿qué es lo que estamos esperando? Eso es algo que yo no entiendo. La verdad es que por mi salud no me he comunicado con nuestro ministro de Gobierno, pero voy a tener que hacer la presión correspondiente para que la aprehensión de estas mujeres que se pueda dar
voy a tener que hacer el seguimiento. Yo esto lo he dejado en manos de mis colegas asambleístas, de mi jefe de bancada, porque me he abocado y me estoy abocando al 100% con mi recuperación. 2 veces al día me hacen fisioterapia, querida Claudia, porque realmente estaba demasiado mal. Han sido 6 días internada, aún me queda un buen tiempito todavía estar con la cuellera porque tengo aquellos dolores y aquel esguince cervical que no quiero quedar mal para el día de mañana. Hay mucho trabajo por hacer aún por nuestra patria y necesito yo recuperarme al 100%, entonces no me he inmiscuido en este tema, pero voy a tener que hacerlo porque no entiendo qué es lo que está pasando, porque hasta la fecha no se las aprenden a estas mujeres. Estas mujeres tienen que decir quiénes la contrataron, quiénes le pidieron que estén presentes, por qué se me agredió de dicha manera. Sí, estas mujeres tenemos que llegar a los autores intelectuales. Y eso, la única manera de saberlo es aprendiéndolas a las 3 mujeres que nos han agredido. Haciendo justicia, Muriel, solamente haciendo justicia y estableciendo las sanciones que corresponden al delito que hemos visto, quienes hemos mirado en redes o ahora compartiendo nuevamente en este programa estas imágenes. Quien ve las imágenes se da cuenta que hay un delito, un grave delito a todas luces. Esto quiere decir, Muriel, todo esto que acaba de decir implica que usted se quede en la política, porque, ojo, detrás de esto no solamente hay una asambleísta, no solamente hay una masista, guste o no guste en Santa Cruz. Detrás de esto hay un padre, hay una pareja, hay hijos, y a ellos, le puedo asegurar, Muriel, que a ellos les ha dolido más la redonda paliza que le dieron que a usted misma. Lo ha expresado su padre, seguramente sus hijos lo habrán expresado, seguramente usted teme que la próxima agresión sea contra sus hijos. ¿Usted se va a quedar en la política? ¿Qué garantías se tiene después de haber sufrido tremenda agresión? ¿Cuál es su posición? Querida Claudia, la verdad es que mis hijos han quedado afectados psicológicamente, no de ahora. Anteriormente ya nos han quemado la casa. Para el golpe de Estado constantemente venían afuera de la casa en grupos grandes a amenazarnos, a tirarnos botellas, tirarnos palos. Incluso venían hasta armados, querida Claudia. Me exigían que yo en ese entonces estaba como diputada nacional, me exigían que yo renuncie y obviamente nunca lo hice, siempre tuve aquella firmeza como la tengo hoy. Yo no pienso abandonar el trabajo que hago. Yo amo lo que hago, lo siento con el corazón, yo disfruto cuando hay una persona que es beneficiada con una vivienda social, cuando se realizan las instalaciones del gas domiciliario, cuando se realizan las instalaciones de la matriz, cuando del gas domiciliario, cuando logramos de que se puedan aprobar proyectos en beneficio de nuestra niñez, de nuestra juventud, cuando logramos que se pueda aperturar nuestro hospital de 3er nivel, porque ese hospital de 3er nivel de Montero también venimos haciéndole seguimiento desde que no existía, desde que no había nada, querida Claudia, y para mí eso es una satisfacción bastante grande, porque para que ese hospital de 3er nivel en Montero se pueda haber construido, esos terrenos, esas 4 hectáreas, eran del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, a través de una ley nacional, como diputada lo hemos trabajado con el exdiputado Javier Zabaleta, en ese entonces él estaba en una comisión, hablando con él hemos solicitado que podamos aprobar ese proyecto de ley para que se transfiera esas 4 hectáreas al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud pueda invertir los recursos económicos en la gestión de nuestro hermano Evo, y hoy en la gestión de nuestro hermano Lucho se da la apertura de la primera etapa de la puesta en marcha. Ya estamos empezando el trabajo de la segunda etapa, entonces ver de que ese hospital ya tiene vida administrativa, que ya recibe a pacientes, que está curando a la gente, para mí esa es la verdadera política, esa es la satisfacción más grande, la muestra de amor, de cariño que la gente le expresa a uno, o sea, no tiene precio. Y eso
se los he hecho entender a mi familia, a mi padre, a mi esposo, a mis hijos. Amo lo que hago y no me pueden prohibir continuar en esta vida porque estoy del lado correcto. Tengo aquella lealtad, tengo aquel amor por el instrumento político, por nuestro instrumento político. Hemos vuelto a reconstruirlo. Lastimosamente nos está tocando vivir estos momentos duros que les pido yo a mis hijos que ellos tengan la fuerza y trato también de mostrarles esa fuerza, esa fortaleza. Papá, mamá, mis hijos, mi esposo, obviamente que han llorado, pues no, por la situación, temen por nuestras vidas, temen por la vida también de nuestros hijos. El mismo sentimiento lo tengo yo, querida Claudia, pero nos toca hoy ponernos de frente, ponernos al frente de esta situación para que la gente que quiere manejar y que quiere ser parte de un gobierno que ya lo hemos vivido para el 2019, donde lastimosamente velan por sus intereses personales y económicos y se olvidan de la gente más humilde. Entonces nos toca estar ahí al frente para estar en esa lucha y lo hacemos con todo el corazón, querida Claudia. Lastimosamente nos está tocando vivir esto, pero esto no me va a hacer para atrás, no me va a hacer que yo dé una marcha atrás. Esto a mí me va a dar más fuerza para seguir en la lucha que muchos hermanos vienen haciéndola y que muchos de ellos son nuestros ejemplos. Yo en Santa Cruz no me voy a quedar en casa, yo me voy a recuperar y voy a continuar con el trabajo. Otra mujer que apellida Cruz, vamos de Muriel Cruz a Nadia Cruz. Nadia Cruz, que fue defensora del pueblo y hoy es viceministra de Igualdad de Oportunidades. Otra mujer que ha sido acusada de ser masista también y ha vivido varias agresiones en la Defensoría del Pueblo. Hoy forma parte del gobierno del Movimiento al Socialismo, así que le doy la bienvenida a Nadia Cruz nuevamente, no para hablar de política ni de las acusaciones que usted ha tenido, sino para enfocarnos en la violencia. Acabo de tener un diálogo con la asambleísta Muriel Cruz. Hay un proceso que está avanzando muy lentamente y quiero comenzar con este tema. Viceministra Nadia Cruz, bienvenida. Mi pregunta es, ¿por qué se está avanzando tan lentamente con un proceso que es tan claro a mi entender? No soy policía, no soy abogada, pero cuando veo esas imágenes me queda clara la agresión y cómo se ha dado esta trampa contra, no importa si es asambleísta, si es masista, contra esta mujer cruceña. ¿Por qué hasta ahora no hay los resultados rápidos que uno espera después de las evidencias que hemos visto en imágenes, en medios, en redes? Con este tema le doy la bienvenida, viceministra. Bueno, comentarte que en este punto entendemos que la cantidad de aprehensiones, de detenciones dentro de la causa se han procurado realizar con la mayor rapidez posible. Creo que ha sido una intervención bastante rápida que ha tenido la policía boliviana. Los reclamos respecto a la identificación de al menos 3 personas que se pueden ver de los videos. La policía en su momento se había comprometido junto al Ministerio Público a poder realizar la identificación, a poder, una vez realizada la identificación, realizar las aprehensiones y posteriormente las detenciones. En este punto, nosotros tenemos una reunión de aquí a pocos días, ya el 10 de julio, en la ciudad de Santa Cruz, donde el Ministerio Público, la Policía Boliviana, van a tener que rendir cuentas respecto a los avances. El ministro de Justicia fue muy claro en señalar que este caso no podía quedar en la impunidad, que había una obligación, una debida diligencia por parte de las instituciones del sector justicia para poder atender esta causa, y justamente por eso, junto a la ministra Marianela, se había acordado tener esta reunión lo más pronto posible. Se había definido un mes
Ese mes se cumple el 10 de julio y yo te pediría, Claudia, que posterior a ello podamos también hacer un análisis sobre los avances que han existido. Estamos tomando nota sobre el reclamo que acaba de realizar la asambleísta departamental Cruz para que, a través de nuestro servicio, en este caso CEPDAVI, podamos hacer seguimiento también. Nadia, quiero plantear inmediatamente este otro tema porque no quiero que se nos quede fuera. Está marcando en los medios de comunicación, en las redes sociales, y no es para menos un nuevo hecho de violencia en un colegio privado, uno de los colegios top, han titulado algunos medios, en algunas redes se los ha llamado así. Estamos hablando del Colegio Alemán, que sin duda es uno de los más prestigiosos en el país, y en el Colegio Alemán, en la ciudad de Santa Cruz, se da una nueva agresión contra un menor, entiendo que es un niño de 12 años, quien ha sufrido una durísima agresión por parte de propios compañeros, estudiantes, adolescentes, jóvenes, me imagino, entre 15 y 16 años, porque están en la prepromoción. ¿Cuánto se ha avanzado en este caso y qué es lo que sí se puede decir y lo que no se puede decir, Nadia, por favor? Sí, Claudia, este caso está declarado en reserva. Recién el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia han definido ingresar como parte, pese a que la familia de la víctima tiene abogados particulares. Vamos a ingresar en una suerte de veeduría o constituirnos en parte coadyuvante sobre el proceso como tal, pero entendemos que todavía no se han generado la identificación de los responsables. También observamos que los actos de investigación todavía llegan a ser escasos en relación a la magnitud del hecho que se ha denunciado. Pero además de ello, vemos con mucha preocupación las diferentes reacciones que han existido dentro de la propia comunidad educativa, ¿no? Si bien ha habido padres, docentes, parte de la comunidad que ha generado un rechazo y una solicitud de justicia expresa, ustedes recordarán también que han habido sectores en los que se han pretendido o se ha intentado acallar el caso a título de cuidar la imagen institucional, en este caso del Colegio Alemán. En esa línea hemos observado también, nos hemos comunicado con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la ciudad de Santa Cruz, que pese a señalarnos que el caso estaba bajo reserva también por la cualificación de la víctima que se tiene identificada, es importante señalar que hemos observado sí el fortalecimiento, el refuerzo en la asistencia psicosocial legal hacia las víctimas, en este caso al niño de 12 años, para que se genere un proceso no solamente de contención, sino de asistencia o de acompañamiento respecto a todo el trauma que se ha generado como consecuencia de este caso. Por otro lado, Claudia, yo creo que además de hablar del Colegio Alemán, es importante y hay que reconocer que no es el único caso, y eso ya es preocupante, porque si tú revisas los casos de abuso sexual o de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, te recordarás solamente en la pandemia, el lugar que debiera ser de mayor protección es la familia. Y lastimosamente en nuestra sociedad está pasando algo muy grave, que son las propias familias en donde están ocurriendo este tipo de hechos. El segundo lugar que debiera ser de mayor resguardo y protección son las unidades o es la comunidad educativa. Lastimosamente estos casos en una unidad educativa privada, pública, de convenio, no interesa, pero como han dicho, como tú lo decías, ¿no? Así sea la más top o sea la más pobre, aparentemente esta situación tampoco está alejando de la inseguridad o del peligro para nuestra niñez y adolescencia. En ese marco es realmente desesperante que los lugares que no necesariamente le corresponden al Estado como tal, al sector público, son de los más inseguros. Y aquí hay que hacer una reflexión de toda la sociedad. Hay una corresponsabilidad que si bien la tiene la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la unidad educativa a través del sector de docentes, profesores, regencias, también hay una corresponsabilidad en las propias familias que
hacen parte de la comunidad educativa, Claudia. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir